Vamos al encuentro con Gaitán a propósito de los 73 años de su asesinato. Quiero saludar a Vladimir Zavala, historiador y educador popular, asesor de la Asamblea Constituyente de 1991. Vladimir, buenos días. Buenos días, Armando. ¿Cómo va? Gracias por acompañarnos en esta mañana. No sé si tenga disponible la cámara para que nos pueda acompañar Ah, también sí, con video. claro. La ponemos. Ya. Ahí está cargando. Sí, está Dialoguemos un bien. poquito sobre esta celebración de los 73 años, bueno, conmemoración más que todo, ¿no? De ese discurso de Conmemoración. Gaitán que cobra vigencia aún después de 73 años. Sí, pues el discurso de Gaitán, o sea, hemos hecho un podcast en estos 73 años con jóvenes. Los jóvenes lo hicieron. Y entonces, pues, unos podcasts que llaman. Porque hay que comunicarse de otra manera, ¿no? O sea, los términos actuales. Los 50 años, con la asesoría de Ángel Becasino, cuando estábamos en el centro Gaitán, se hizo también una actualización y se llamó Gaitán es un bacán, y era un folletito. Y Gaitán salía con una guitarra eléctrica, la foto tradicional de Gaitán con la mano en alto, que fue usada mucho por el publicista que puso a funcionar ese afiche de Galán, ¿no? Si se recuerdan ustedes. Porque Gaitán es un lugar donde siempre han llegado las diferentes opciones políticas, porque pues es un referente fundamental. Dijéramos que el sueño de país se refundió ese día, el 9 de abril de 1948. Y se refundió porque él había llegado o sea, que tiene un recorrido muy concreto. Gaitán, cuando llega de Italia, después de haber hecho sus estudios de criminología, con Ferri y todo esto, entra al Parlamento y se sucede la masacre de las bananeras. Él y Gabriel Turbay, pues, que después se van a enfrentar en la candidatura presidencial del 46, hacen el debate. Gaitán va al terreno, hace una investigación de campo y trae pues todas las verdades de las bananeras, que es la primera victimización de 3.000 personas, dice Enciende Soledad García Márquez. Fueron masacradas ahí en la Plaza de Ciénaga. Entonces, en esa carrera política, él plantea el unirismo, la Unión Izquierdista Revolucionaria, y la UNIR él les llevaba bienes y valores de uso concretos, jabón y tal, y la gente los cambiaba para tomar cerveza. Pero inicia el debate sobre la tierra. Y en ese debate sobre la tierra es llamado por López Pumarejo, que ahí en ese momento están de acuerdo, antes de la ley de 200 de tierras, que es en el 36, y Gaitán plantea que, a diferencia de los socialistas marxistas que estaban en el Partido Liberal, que eran Armando Solano y José Mar con Bariza, parlamentarios, que planteaban la nacionalización del suelo como Marx, y Gaitán propone la tierra para el que la trabaje y la expropiación de latifunios. Ahí se inicia la reacción terrateniente de ese momento, porque quienes han iniciado en Colombia la violencia no han sido los transformadores, no fue Gaitán pues el iniciador de la violencia, sino los terratenientes contra la ley 200 de tierras. Y precisamente en el momento en que Gaitán es asesinado, él no es la primer víctima de ese momento, sino es la 1062 víctimas. Él ya ha hecho el debate en el año 47 y comienzos del 48 a propósito de los asesinatos en toda la República de miembros del Partido Liberal, del gaitanismo. Entonces, por ejemplo, es un error decir que la violencia comenzó cuando mataron a Gaitán, que fue la reacción popular. No, los terratenientes en el gobierno conservador de Ospina Pérez habían iniciado la violencia. Entonces, ese momento, ¿y por qué decimos que había un sueño de país
explícitamente en Gaitán. Él había planteado la constituyente del año 47, que fue en la Plaza de Toros, después de, es decir, la ciudad que más se jugó con él fue Barranquilla. Cuando Gaitán dice el pueblo es superior a sus dirigentes, lo dice en Barranquilla, y lo dice porque el primer pueblo que planteó su candidatura presidencial fue Barranquilla. Y Barranquilla porque en ese momento era el puerto, la puerta de oro de Colombia, era el lugar de los trabajadores, el río Magdalena. Gaitán había sido ministro de Trabajo y de Higiene y había hecho un viaje por todo el río, desde Honda hasta Barranquilla, y precisamente había ganado muchas adhesiones de obreros portuarios de la FEDENAL, de la Federación de Trabajadores del Río, que era controlada en ese momento por el Partido Socialista Democrático, que era el nombre del Partido Comunista, y su secretario general era Augusto Durán, que había sido presidente de la FEDENAL, y incluso en la uso en Barranca, en Puerto Berrío, en los puertos del río, ganó adherentes Gaitán. Y el gaitanismo se hizo presente en el movimiento obrero con mucha fuerza. Todavía los maestros no estaban organizados en la FECODE, sino obviamente sí había maestros gaitanistas también, pero no estaban. Entonces, sí. Me toca, digamos, para que por favor me colabore cerrando por cuestiones de tiempo. Y digamos, sí, claro. Bueno, no, pues es que había que decir pues estas cosas. Ahora, esto último, pienso que volver el 9 de abril, el Día de las Víctimas, pues es interesante, pero es paradójico, a mi manera de ver, porque pues Gaitán es una víctima fuerte y muy importante, y además una víctima donde estaba el triunfo del pueblo. La otra producción es solamente entrar al dolor y a la agresión, que hoy ya es narcoterrateniente, ya no son terratenientes. Los únicos que han sacado beneficios de la violencia son los terratenientes, y hoy son narcoterratenientes. Esa es la realidad de este gobierno, y va a seguir matando, y va a seguir haciendo esta catástrofe humana tan terrible que vivimos. Y no hay justa justicia. Gaitán, de las cosas que peleó, fue justa justicia. No queremos la igualdad ante la ley, queremos la igualdad ante la vida. Eso es. Señor. Muchas gracias, Vladimir. De por sí la invitación para que escuchen el podcast, el que nos llegó y que alcancé a escuchar una parte, porque el Gaitán y el día que la tierra lloró, igual la vamos a publicar nosotros. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Vladimir. Muy amable por ese contexto histórico. Bueno. Feliz día, muchas gracias. 9:56 en Colombia. Muchas gracias.